No le tengan miedo. Miedo deberían de haberle tenido cuando en el periodo de Calderón. Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación. ¿Acaso no recuerdan que Andrés Manuel, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal? No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que armoniza la ley de amparo con la reforma judicial. Con 323 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que modifica diversas disposiciones de la ley de amparo, la cual regula los artículos 103 y 107 de la Constitución Política. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, también incluye otros cambios importantes, como la incorporación del lenguaje inclusivo, la reducción de 8 a 6 votos necesarios para que las decisiones de la Suprema Corte sean vinculantes, la sustitución del uso de días de salario por la unidad de medida y actualización, UMA, como referencia para obligaciones de pago. Esta reforma representa un ajuste clave dentro del marco jurídico nacional y busca fortalecer la estructura del Poder Judicial. Diputada presidenta. Adelante. Seamos honestos, compañeras y compañeros del PRIAN. Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí, se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen, porque hoy son una minoría gracias al pueblo de México, una minoría ruidosa que está pagando el precio de la historia, de todo el daño que hicieron. Vienen aquí y hablan de justicia. Quiero refrescarles la memoria porque si a lo mejor es el 10 de mayo me excedo mucho, pero ¿no recuerdan que hoy se cumplen 19 años de la catástrofe de Pasta de Conchos? Sí, de esas 63 familias de mineros que a ustedes no les importó, de esas familias que hoy nos miran y que siguen sufriendo porque aquel que es el responsable nunca hubo justicia. Ese responsable sigue en libertad y yo me pregunto, ¿será porque es uno de los hombres más ricos de México? ¿O será porque el Poder Judicial, como siempre, fue ciego y fue justo, pero solo para aquel que tenía dinero para pagarlo, solo para aquel que tenía dinero para comprar sus favores, pero no para las víctimas, no para las familias? ¿Ustedes hablan de justicia? Claro, de la justicia y la impunidad que tenían con el Poder Judicial, porque claramente ustedes tenían un contubernio con ellos. Sino, ¿cómo olvidar que su secretario de Seguridad Pública, que en vez de combatir la inseguridad se aliaba con los delincuentes, fue liberado y exonerado de todo delito porque dijeron que no había enriquecimiento ilícito? Y no solo con eso, sino que también a su esposa le liberaron las cuentas, aún cuando estaba siendo investigada por lavado de dinero. Lo que a ustedes les pesa es eso, que el amparo ya no será utilizado por unos cuantos, que ya no será utilizado por aquellos que se sentían dueños de México y del privilegio, que hoy la justicia estará a favor de ese pueblo que estuvo abandonado, de ese pueblo que ahora por arte de magia la oposición ve y escucha. Tantos milagros ha hecho la Cuarta Transformación que ahora los que nunca ven
ahora sí miran, y los que nunca escucharon, ahora sí escuchan. Pero nunca escucharon a las familias de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza que extinguieron, y ahí no les importó la justicia. Y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había ningún tema de suspensión. Ahí callaron y no dijeron nada. Ahí eran cómplices del Poder Judicial. Y hoy vienen aquí con el descaro de decir que les importa la justicia. Mejor digan que lo que les molesta también a sus partidos machistas y misóginos, porque decían que las mujeres éramos lavadoras de 2 patas, y lo dijo el expresidente, también el señor y esposo de la señora que hoy está en un curul, pues ¿qué decían de las mujeres? Que éramos lavadoras de 2 patas. Y hoy les molesta que las cosas se dicen con A, y la reforma trae juezas, ministras, magistradas con A, así como tenemos a la primera mujer presidenta de izquierda, y aunque les duela, Claudia Sheinbaum es presidenta de la izquierda, una mujer que le está dando continuidad al segundo piso de la transformación, esa transformación de un país que ustedes vendieron, que ustedes concesionaron, que se vendieron con las transnacionales cuando hubo la reforma energética, y tampoco hubo justicia. Ustedes se quedaron callados y nada más porque llegó la cuarta transformación, diputada, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado, porque si hubieran tenido tiempo hasta eso hubieran hecho. Qué bueno que llegamos nosotras y nosotros. Hoy viene un lenguaje incluyente, viene paridad, porque las señoras del PRIAN que defienden al feminismo nunca lo defendieron antes, aun cuando gobernaron más de 70 años, en 200 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas si tuvo la participación de 3 o 4 mujeres. ¿Cuándo defendieron el feminismo y a las mujeres? Así que no vengan a engañar con eso. A las mexicanas y a los mexicanos que nos escuchan, hemos legislado para que la justicia esté en sus manos, para que el 1 de junio decidan el Poder Judicial que represente los intereses del pueblo y no de una oligarquía, no de la oposición, porque basta de impunidad, basta de corrupción. Que viva la nueva reforma al Poder Judicial, que viva la cuarta transformación y que muera la corrupción que está ahí en el lado de la derecha del prianismo. Con esta intervención se cierra el plazo para… ¿Con qué objeto, diputada? Para alusiones personales. Adelante, 1 minuto. No me referiré desde luego a la bola de insultos y de mentiras con la que acostumbra esta diputada a presentarse en la tribuna contra toda una oposición solo por el hecho de pensar distinto. Se refiere así a nosotros, pero la verdad es que han acabado con el juicio de amparo, han acabado con las defensas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas contra los actos de autoridad. Por supuesto que estaremos diciendo una y otra vez que han decidido darle más poder a los ricos. Han obligado a comunidades indígenas, a ciudadanos con menos oportunidades, a los más pobres de este país, a contratar abogados de los que dicen estar en contra, pero que hoy les regalan el Poder Judicial. Hoy la Suprema Corte de Justicia está, desde luego, en el mayor riesgo posible porque le han quitado la independencia judicial al Poder Judicial, que por cierto, un juez no tiene por qué representarlos, ni ustedes ni a nadie. Lo que tiene que hacer es dictar justicia. Yo no quiero que me represente ningún juez, ninguna ministra, ninguna magistrada. Lo que quiero es que sea independiente, para que de verdad le dé a cada quien lo suyo. Mucho tienen que aprender de la historia de nuestro país y de la historia de los partidos políticos que estamos ahorita en la oposición. Muchas gracias. El día de hoy, una vez más, incumplimos con el deber constitucional de brindar en todo tiempo y a todas las personas la protección más amplia de los derechos humanos. Tenemos todos el deber constitucional
de promover y proteger los derechos humanos y no lo estamos haciendo. Además, asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo, esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales. Sí, lo que antes era un derecho para todos y todas ahora está sujeto a la conveniencia política del momento. Se trata, confiéselo de una vez, de hacer menos universal el acceso a la justicia, porque en los autoritarismos el acceso a la justicia resulta muy incómodo. Voy a hacer referencia a dos artículos fundamentales de esta iniciativa o de esta minuta. El artículo 61, fracción tercera, en donde indebidamente señala que el juicio de amparo es improcedente, fracción tercera, contra los actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos órganos que estarán pendientes de que los jueces, magistrados, ministros sirvan a los intereses del poder. Así han reformado la ley. Y el artículo 73 que señala que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que dictarán serán con efectos generales. Podría hacerlo por derechos humanos, pero no lo hacen, no lo quieren hacer así. Ahora sí, en el colmo, los que dicen defender a los pobres, en realidad defienden a los ricos que pueden pagar uno de esos abogados a quien hoy le están entregando el Poder Judicial. Sí, a esos abogados boutique de los que tanto critican pero que tanto les hacen caso. Es uno de las grandes traiciones a la historia del amparo, a la historia de juristas, hombres y mujeres de México que lucharon por la mayor garantía de los derechos humanos en nuestro país. Pero además les gusta hablar también del lenguaje incluyente. Y dice precisamente en la página 15 de la minuta que ese lenguaje incluyente obedece a una guía que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos habla, que es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. Pues ni respeto ni igualdad en este caso. Traen esa bandera de inclusión, pero excluyen de los actos protocolarios a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hablan de ministras, de magistradas y de juezas, pero a 483 juzgadoras las cesaron indebidamente. Les quitaron de su cargo después de años de trabajo. Cada una de esas mujeres tiene una historia de lucha. La historia de las mujeres en el Poder Judicial Federal es heroica. Rompieron techos de cristal, no usaron acciones afirmativas, ni siquiera entraron por cuotas. Fue toda una historia de años y años que con organización y valentía cada vez lograron tener más poder de decisión. Sí, no llegaron incluso ni siquiera como nosotras, rompieron las barreras y se abrieron paso dentro del Poder Judicial. Cada paso de su carrera ha sido un desafío, una lucha constante contra el techo de cristal y contra un piso pegajoso por el que siempre caminaron. ¿Con qué derecho les quitaron esas historias? ¿Con qué derecho las cesaron de sus cargos? A través de la tómbola, además infame y hecha por un Senado de la República que sigue haciendo despropósitos en estas elecciones. Miles de historias de mujeres juezas, magistradas y ministras que espero que no queden en el anonimato. Para ellas
y sobre todo para sus hijas. Les mando un abrazo solidario y me uno a la admiración que le tienen también a sus mamás. Estamos aquí por la justicia, la democracia en la libertad, pero también por esas hijas de jueces, de magistradas y de ministras, para que nunca les vuelva a pasar a ellas los que le pasó a su mamá. Por eso estamos aquí, por la justicia en la libertad. Votaremos en contra. La oposición miente cuando dice que desaparece el juicio de amparo. El dictamen analiza los cambios necesarios para armonizar la ley de amparo con la nueva realidad que tanto les lastima de la Suprema Corte. Estas modificaciones lo que buscan es modernizar el sistema de justicia constitucional, fortalecer la supremacía de la Constitución y garantizar una administración de justicia más eficiente, equitativa y democrática. La reforma también incluye cambios en el lenguaje y actualización de términos. Pueblo de México, entre todo lo que se ha mencionado, esta reforma lo que pretende es impedir el uso faccioso del juicio de amparo para favorecer intereses económicos de unos cuantos. La reforma al Poder Judicial y la armonización de la misma tiene un origen democrático. Las y los legisladores de la Cuarta Transformación solo estamos cumpliendo con el mandato del pueblo. México vive un proceso histórico de transformación. La revolución pacífica de nuestro movimiento ha llegado para quedarse y ha llegado para generar democracia, bienestar y justicia para todos. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor. Gracias, con su venia, señora presidenta. Adelante. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy estamos discutiendo es hijo del rencor, la venganza, del odio del expresidente de la República guarda contra el único contrapeso que pudo frenar sus ocurrencias, sus delirios dictatoriales, sí, el Poder Judicial. En las dos legislaturas pasadas por esta Cámara pasaron propuestas legislativas enviadas desde Palacio Nacional que no solo eran técnicamente deplorables, sino que también violaban derechos humanos de una gran cantidad de mexicanas y mexicanos sin miramientos. Esos que utilizaron las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en los años 90 y 2000 para inconformarse contra las determinaciones del gobierno federal, ahora pretenden disminuir los efectos protectores de estos procesos de control de constitucionalidad. ¿Acaso no recuerdan que Andrés Manuel, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, promovió una controversia constitucional para frenar el desarrollo del aeropuerto de Texcoco? Bien dice el apoteja que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, ya que cuando el grupo que hoy aprueba de forma automática las iniciativas oficialistas eran oposición o apenas tenían algunas posiciones legislativas o ejecutivas en el país, usaban toda herramienta jurídica a su disposición para defender sus intereses. Pero ahora que tienen todo el poder, su principal objetivo se ha convertido en erradicar cualquier autoridad, poder o instrumento jurídico que pueda frenar las locuras o ocurrencias de su patrón o de los inquilinos del Palacio Nacional. Y en este punto, desde Acción Nacional vamos a volver a insistir, como lo hemos hecho siempre, en que la autoridad debe tener límites, que debe existir un sistema de pesos y contrapesos, que debe garantizarse que las mayorías gobiernen, pero que no hagan las cosas aplastando a las minorías. Ustedes en el oficialismo tienen la idea equivocada de que en años en el poder tienen que erradicar a todos los demás que no piensan como ustedes. Tienen la errónea concepción de que la democracia solo es lo que ustedes creen adecuado que debe de existir. Creen y defienden un país con un pensamiento único que además ni es suyo y se los dictan desde Palacio Nacional. Y qué contradicción,
que se supone que vienen de la lucha social y de la oposición contra el régimen, y hoy son mucho peores que aquellos que ustedes gritaban y criticaban. Por eso están haciendo todo para destituir al Poder Judicial, por lo que no soportan que sus aspiraciones dictatoriales se vean fracasadas por jueces independientes y valientes. Por eso en este dictamen están tratando de limitar al Poder Judicial para que ni las controversias constitucionales ni las propias acciones de inconstitucionalidad se puedan suspender por normas generales que sean impugnadas. Van a permitir que las normas generales claramente inconstitucionales, porque se los han dicho una y otra vez, surtan efectos durante meses o años, afectando a miles o millones de población que no tendrán cómo defenderse ante esas arbitrariedades y tampoco habrá un mecanismo para que la Corte las pueda suspender. Visto así, la Cuarta Transformación se presenta como un régimen mucho peor que lo que criticaron de Díaz Ordaz y lo que criticaron de Luis Echeverría. Como lo han dicho en otras ocasiones, no podemos estar de acuerdo con esta reforma. No podemos aprobar leyes que provoquen retrasos o retrocesos mayúsculos en materia de los derechos humanos. En lugar de que estemos discutiendo cómo ampliar la protección de las controversias constitucionales, estamos para que se les otorgue un cheque en blanco al Poder Legislativo y se pongan por encima del propio Poder Judicial. En Acción Nacional no podemos acompañar este dictamen porque nosotros sí tenemos la autonomía para ver que esta reforma destruye mucho más lo que hemos construido como país a lo largo de tantas décadas, y a ustedes les bastaron 6 años, con enorme costo en sangre, lágrimas, que muchas veces provino de los que hoy nos dicen que lo que hicimos antes, ellos no lo hicieron. Yo les digo, recuerden a sus padres, a sus abuelos que conquistaron estas luchas, y quiero saber cómo se van a presentar en sus distritos cuando la gente les cuestione por qué están destruyendo este país. La derecha trasnochada y conservadora sigue repitiendo la misma cantaleta y las mismas mentiras. Barbaridades como aquella que se afecta a 130 millones de mexicanos. Se les acabó el ingenio y hoy se han convertido en sofistas, mentirosos, malabaristas de las palabras, cuando la realidad es que el juicio de amparo sigue, la controversia constitucional sigue, las acciones de inconstitucionalidad prevalecen. Lo que sí es que se les acabó el negocio de la corrupción en el Poder Judicial y hablan por la herida. Con esta reforma se acabará con esta casta corrupta, se acabará la corrupción en el Poder Judicial, se acabará la rapiña, no más rapiña en el Poder Judicial. Ya no se generarán suspensiones provisionales con frivolidad y por intereses económicos, para beneficiar intereses ilegítimos y corruptos y para torpedear y sabotear a la Cuarta Transformación. Esta reforma concilia el interés público con los derechos fundamentales. Y aquí hay otra de las grandes mentiras de la derecha. Decir en estas barbaridades, en esta diarrea discursiva, que se acaba con el amparo. Y se han envuelto en la bandera de Manuel Crescencio Rejón y de Mariano Otero. Pero no olvidemos que en su concepción original el amparo tenía un carácter estrictamente individual. De ahí derivaba la fórmula Otero, que el amparo solo protegía a la persona que promovía el amparo. Después vinieron reformas como la de 2011,
pero se acabó por tergiversar, prostituir y corromper la figura del amparo. Con esta reforma estamos conciliando, insisto, el interés público con los derechos fundamentales de la persona. Y qué bueno que se reitere la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias contra las reformas constitucionales. Solo el poder reformador de la Constitución puede adicionar o reformar nuestra Carta Magna. Ni en el Constituyente de 1917, ni en la Constitución de 1857 se puso en contradicción el artículo 135 ante 127, que establece cómo hay que reformar la Constitución. Ni siquiera fue motivo de debate en el Constituyente de Querétaro. Y ahora se envuelven en la bandera de decir que defienden la Constitución por querer que cualquier juez esté por encima de la representación popular. Estamos acabando con ese intento golpista de la Corte actual de crear un gobierno de jueces, de estar por encima de la representación popular, de querer usurpar las funciones del poder legislativo, de querer imponerle al pueblo de México una agenda ideológica por encima del consenso social, de convertirse los ministros y ministras golpistas en actores políticos más que en jueces imparciales. Ese intento regresivo se acabó y por eso el dolor de la derecha, que al no tener base social ni respaldo popular, solo quiere que los jueces corruptos le salven lo que el pueblo de México les negó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se me atragantó por tantas mentiras que han dicho. Pero ya estamos exorcizando esos demonios. Pues bien, se les acabó su pretensión de imponer al pueblo de México un gobierno de jueces. Y qué bueno que ahora no haya recursos contra las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial y contra el Consejo, el órgano de administración, porque esos jueces corruptos que sacaron delincuentes, que no vincularon a proceso a narcotraficantes, que liberaron a Caro Quintero, que fueron cómplices de delincuentes como el líder del Cártel del Golfo, ya se irán tras las rejas. Jueces corruptos, jueces liberan narcotraficantes, se les acabó su festín, sus cochupos y su corrupción, y por eso qué bueno que contra eso no proceda el juicio de amparo. Queremos justicia, no complicidad. La reforma judicial va y va a pesar de la derecha, porque así lo decidió el pueblo de México. ¿Es cuanto? Y compañeras, y sobre todo a quienes nos observan desde el canal del Congreso. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Frase de Martin Luther King. La promesa de la Cuarta Transformación para reformar y reconstruir al Poder Judicial es para contar con una justicia imparcial, igualitaria, que respete los derechos humanos, que promueva el bien común, con procedimientos claros y transparentes. Esta promesa está en marcha. El presente dictamen teje una pieza más de los trabajos de este Congreso avalado por el voto de las y los mexicanos. Y es, entre otras, para tener un sistema judicial
que revierta la desconfianza, las ausencias, las omisiones, los errores que se daban y afectaban a miles de mexicanas y de mexicanos. Señalo algunos aspectos fundamentales de este dictamen y quiero aprovechar para el presidente de la Comisión de Justicia y todas y todos los integrantes porque han hecho de verdad un gran trabajo. De acuerdo con la guía para el uso de un lenguaje inclusivo al género elaborado por la ONU, la adopción del lenguaje inclusivo es una forma influyente de promover la igualdad de género y luchar contra el sesgo basado en el género, resaltando que el lenguaje desempeña una función fundamental de la manera en que se forman y moldean las actitudes culturales y sociales. Por una parte, se introduce el concepto de personas para aquellas formas sin variación de género y los de mujer y de hombre cuando se trata del mismo contexto de comunicación. La reforma es un cambio lingüístico y un cambio cultural profundo para México, que impacta directamente en el tratamiento de los temas judiciales. Ya no hablaremos solamente de ministros, también de ministras, no solamente de jueces, sino también de juezas. Hablaremos de las personas servidoras públicas y no de la o el funcionario. La cuarta transformación es incluyente. En ella cabemos todos los géneros y con esta reforma se comprueba que en la Constitución y en sus leyes reglamentarias estamos las mujeres. Cualquier persona que acuda al sistema judicial se verá representada y no excluida. Por otra parte, dentro de los procedimientos es importante señalar que el dictamen considera una adecuación fundamental sobre la opción para que las resoluciones también sean notificadas por medios electrónicos a las partes que así lo autoricen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4. Esto agiliza trámites y permite que nuestro Poder Judicial ponga las nuevas tecnologías al servicio de una justicia eficaz. La tecnología debe servir para tener un sistema judicial más efectivo. Asimismo, permite que las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o sean enviadas desde la oficina de telégrafos que corresponda o, y esto es lo importante, se envíen por medios electrónicos haciendo uso de la firma electrónica. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos o a través de los medios electrónicos que registren la fecha y hora de envío según sea el caso, de acuerdo al artículo 8. Sin duda alguna, el tema más polémico que la oposición ha utilizado para cuestionar esta reforma es el contenido del artículo 14. Y ya lo hemos comentado algunas diputadas que me han antecedido. Es fundamental que tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma constitucional. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque viene la reflexión de nuestra Carta Magna, que ha sido construida de manera colectiva, que concentra las aspiraciones, el trabajo, el legado histórico y la lucha del pueblo de México para que sea más justo. Es un documento que se ha perfeccionado a lo largo del tiempo y que siempre va a estar atendiendo los nuevos retos. No le tengan miedo. Miedo deberían de haberle tenido cuando en el periodo de Calderón despidieron a más de 43,000 trabajadores de la compañía de luz. Ahí sí tenían que haber tenido miedo. Compañeras y compañeros, hay normas que están sin aplicación.
porque no se había modificado. La justicia no admite plazos, no admite dejarla sin aplicación. Le pedimos que ¿Cómo concluya, podemos compañera negarle diputada, al pueblo de México que tengamos una justicia que sea justa, que sea pronta y que sea expedita? Gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Se dijo en la comisión, estamos armonizando, estamos homologando el texto constitucional en el dictamen que estamos debatiendo. Hay desafortunadamente todavía trasnochados que no han entendido cuál es el debate. Y el debate es justamente sobre esta ley reglamentaria tan importante para armonizarla con el texto constitucional. Me parece que de las cosas más relevantes, y de eso se trata la propuesta de reserva, pues es que todavía hubo pequeñas cuestiones de carácter técnico. Por ejemplo, el artículo 79, fracción 2, habla de personas menores de edad y bueno, nosotros decimos que habría que armonizarlo con el lenguaje que se está utilizando actualmente en la legislación mexicana: niñas, niños y adolescentes. Pero miren, además de todas esas armonizaciones que se hicieron y se hicieron muy bien, sigue estando el debate de los efectos generales del amparo. Y es importante decirle a todos los ciudadanos de México y hablar de cara a la nación. El 12 de febrero del 2013, en este mismo recinto, el régimen que había construido el PRI y el PAN, la famosa partidocracia prianista, aprobó lo que hoy ustedes están rechazando. Hoy se está votando en contra de algo que ustedes votaron justamente el 12 de febrero de 2013 y hoy vienen a decir que se quiere establecer una dictadura y todos los argumentos falaces que escuchamos en comisiones y que el día de hoy estamos escuchando también aquí en este Senado. ¿Qué dice el artículo que aprobaron el PRI y el PAN? El juicio de amparo es improcedente, fracción 1, contradicciones o reformas a la Constitución. Hoy se vienen a rasgar las vestiduras y a tratar de mentirle a los mexicanos y decirles que se quiere instalar una dictadura. Vienen a criticar todo ese tema de la ley de amparo y se quiere romper en la figura del amparo cuando ustedes fueron quienes lo aprobaron y quedó en la ley de amparo desde que ustedes lo aprobaron. Llama la atención que ahora que se busca tener este instrumento jurídico perfectamente armonizado con la Constitución, ustedes vienen y votan en contra. Esa ha sido la historia desafortunada de esta legislatura, que todo lo que se viene aquí a proponer, todo está mal, pero cuando ustedes estaban, todo estaba bien. Esa es la desafortunada historia por la cual se perdieron ustedes del apoyo mayoritario del pueblo de México. Y hoy vienen a decir y a tratar de engañar y a decir que ustedes son los defensores del amparo. Claro, y lo hemos presentado y no tenemos pena en decirlo. Nosotros creemos que los efectos generales deberían tener excepciones. Derechos humanos, que daña a grupos vulnerables, eso debería ser el debate, eso debería de ser lo que vinieran hoy a plantear aquí a esta tribuna de la Cámara de Diputados. No me cabe la menor duda, compañeras y compañeros, para aquellos que estamos haciendo historia, que esta coalición está del lado correcto de la historia y que está haciendo lo conducente para llevar a nuestro texto constitucional lo que nos brindaron las urnas. Y ese fue un gran apoyo popular. No tenemos miedo en decir que se está haciendo lo correcto. Finalmente, hay todavía pequeños detalles técnicos que corregir. Yo ya presenté esta reforma, esta modificación, esta reserva que estoy retirando, no sin antes de manera muy clara decir, de cara a la nación les decimos que desde Morena vamos a proteger siempre los efectos sociales y populares del juicio de amparo. Por su atención, muchas gracias. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este.
¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.